Buenas tardes, tutor. Mi nombre es Cristian Sanabria, presento mi documentación. Soy estudiante de Ingeniería Industrial y a continuación voy a presentar la solución al ejercicio 1 de la tarea 3 de Física Electrónica. Entonces, pertenezco al grupo 204. Mi tutor es Edgar Moreno y voy a hacer la sustentación del ejercicio 1, estudiante 4 de Lógica Digital y Circuitos Combinacionales. ¿Qué es un código binario? El código binario es un sistema de numeración formado por dos dígitos, el 0 y el 1. Es conocido por ser el sistema que hace posible que toda la informática funcione. Entonces, es el idioma de la informática, ¿por qué? Porque los transistores de los microchips solo tienen dos posibles estados. Si hay corriente eléctrica o si no hay corriente eléctrica. Si no hay corriente eléctrica es 0 y si hay corriente eléctrica es 1. A esto es lo que llamamos código binario. ¿Y cómo funciona? Entonces, empieza por el 0, el menor número binario. Luego cambiamos el 0 por el 1, que es la siguiente cifra. Como nos quedamos sin dígitos, pues hay que seguir añadiendo a la nueva cifra. Entonces a ese 1 le añadimos el 0. Luego cambiamos ese 0 por el 1 y de nuevo nos hemos quedado sin dígitos y volvemos a empezar con un 1 en la primera posición y añadimos una cifra más. Luego cambiamos la última cifra 1, luego pasamos ese 1 a la anterior posición, quedando así 1, 1, 0. Cambiamos la última cifra a 1 y como nos hemos quedado de nuevo sin cifras, empezamos con un 1 en la primera posición y añadimos una cifra más, quedando 1, 0, 0, 0 y así hasta el infinito. Compuertas lógicas. Son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como resultado o una salida de forma booleana. Están obtenidos por operaciones lógicas binarias. Suma, multiplicación. También niegan, afirman, incluyen o excluyen según sus propiedades lógicas. Trabajan en dos estados, 1 o 0, los cuales pueden asignarse a la lógica positiva o lógica negativa. Tenemos la compuerta AND, que está representada por la multiplicación en el álgebra de Boole. Entonces acá podemos ver los códigos binarios de la compuerta AND. Significa que siempre vamos a tener como resultado 0, siempre y cuando en alguno de sus códigos exista 0. En la compuerta OR está representada por la suma en el álgebra de Boole. Y acá sucede lo contrario, o digamos parecido, pero en este caso con el 1. Siempre que haya un 1 en su código binario, su resultado va a ser 1. La compuerta NOT. En este caso, esta compuerta solo tiene una entrada y una salida. Y esta actúa como un inversor. Para esta situación, en la entrada se coloca un 1 y en la salida se otorga un 0. Y en el caso contrario, esta recibirá un 0 y mostrará un 1. Por lo cual, todo lo que llegue a su entrada será inverso a su salida. Y se escribe con una línea arriba o con una coma en la parte de arriba. Compuerta NAND con N al inicio. También denominada como AND negada, esta compuerta trabaja al contrario de una AND, ya que al no tener entradas en 1 o solamente alguna de ellas, esta concede un 1 en su salida. Pero si esta tiene todas sus entradas en 1, la salida se presenta como 0. Entonces es lo mismo que la compuerta AND, pero su resultado es totalmente inverso. Compuerta NOR, con N al inicio.
También tiene su versión inversa. Esta compuerta, cuando tiene sus entradas en estado 0, su salida estará en 1. Pero si alguna de sus entradas pasa a un estado 1, sin importar en qué posición, su salida será en estado 0. Entonces, los códigos binarios son los mismos de la compuerta OR, pero su resultado es inverso. Entonces, en este caso, cuando los códigos binarios son en 0, el resultado es 1, y cuando tiene algún 1, su resultado es 0. Compuerta XOR, con X al inicio, también llamada OR exclusiva. Esta actúa como una suma binaria de un dígito cada uno, y el resultado de la suma sería la salida. Otra manera de verlo es que con los valores de entrada igual el estado de salida es 0, y con los valores de entrada diferentes la salida será compuerta XNOR. Ella es todo lo contrario a la compuerta XOR, ya que cuando las entradas sean iguales se presentará una salida en estado 1 y si son diferentes la salida será un estado 0. Compuerta IF. Esta compuerta no es muy utilizada o reconocida ya que su funcionamiento en estados lógicos es parecido a si solo hubiera un cable conectado, porque exactamente lo que se coloque en la entrada se encontrará en la salida. Pero también es conocido como un buffer. En la práctica se utiliza como amplificador de corriente o como seguidor de tensión para adaptar impedancias. También nos pueden definir qué son términos máximos y términos mínimos. Términos, min términos. Los min términos y max términos sirven para representar funciones lógicas. Una función lógica se puede representar como la suma de sus min términos o como la multiplicación de sus max términos. Tenemos acá entonces tres entradas, A, B y C. Tenemos los min términos y los max términos. Entonces acá podemos ver cómo se niegan todos esos min términos y en max términos lo que hacen es sumar todos, cada uno de esos códigos binarios. Y así, los min términos de una función son todas las combinaciones para las que la función toma el valor de 1. Y los max términos de una función son todas las combinaciones para que la función tome el valor de 0. Las tablas de verdad. Una tabla de verdad muestra cómo responde la salida de un circuito lógico a las varias combinaciones en las entradas, utilizando la lógica 1 para verdadero y lógica 0 para falso. A la izquierda se enumeran todas las permutaciones de las entradas y a la derecha se muestra la salida del circuito. La salida deseada se puede lograr mediante una combinación de puertas lógicas. En este caso podemos ver la compuerta OR, que tiene dos entradas, la entrada A y la entrada B, y como resultado, pues da la suma de esas dos entradas. Nos hacen una pregunta problematizadora. ¿Cuál es la base y la raíz de un sistema binario? En el sistema de numeración binaria la raíz es 2. Por lo tanto, cada posición representa aumentos en potencias de 2. En números binarios de 8 bits, las posiciones representan estas cantidades. 2 elevado a la 7, 2 elevado a la 6, 2 elevado a la 7, 128, 2 elevado a la 6, 64, 2 elevado a la 5, 32, 2 elevado a la 4, 16, 2 elevado a la 3, 8, 2 elevado a la 2, 4, 2 elevado a la 1, 2 y 2 elevado a la 0, 1. El sistema de numeración de base 2 solo tiene dos dígitos, o es 0 o es 1. Muchas gracias. Esta fue mi presentación al ejercicio